Nos encontramos acá con el profesor Eduardo Saavedra, quien es director académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, profesor asociado, doctorado en Economía Cornell University y ingeniero comercial de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por asistir a esta entrevista. Muy bien, pues Esperanza, un gusto tenerte por acá. Gracias, un gusto también. Bueno, vamos a hablar hoy día de economía, un tema muy importante y por sobre todo contingente en el escenario político actual. Y para eso estamos con Eduardo, experto en estos temas y también en políticas públicas, ciencia política, para darle un enfoque también más desde la teoría y desde el entendimiento para todas las personas. Entonces, Eduardo, primero quería preguntarte, ¿cuál es el escenario actual de los mercados energéticos? Los mercados energéticos tan complejos. Distingamos petróleo. Chile es un país que no produce petróleo y por lo tanto tiene que importarlo. Y de allí refina o se importan los refinados y tenemos, la gasolina, las parafinas, el diésel, etcétera, que no solo se usan para el consumo de nosotros como automovilistas, digamos, o la gente de las parafinas en las casas, las personas en las casas, sino también como un insumo productivo, el diésel, por ejemplo. Y en la medida en que haya menos agua, que nos lleva al mundo de la electricidad, otro energético muy complejo, hemos visto que uno mira la cordillera, tiene cada vez menos nieve, los calores que han habido en los últimos 2 meses, creo más intensos que en años anteriores, lleva un derretimiento más rápido de la nieve. Típicamente era en abril cuando se acaba el agua, hoy día el agua probablemente se acaba en marzo. ¿Y eso qué es lo que va a significar? Que vamos a tener problemas de energía, quizás corte energético, no lo sé, en marzo. O sea, vamos a tener serios problemas de producción de energía eléctrica en marzo y la única manera de evitar llegar a un nivel de corte va a tener que ser el uso del diésel, que no lo produce Chile, por lo tanto nos genera un problema también por ese otro lado, para poder producir energía eléctrica con diésel. Y eso es algo que también sucedió en Argentina hace unas semanas atrás con la ola de calor que llegaron a los 40 grados, habían cortes energéticos en muchas partes del país. ¿Podemos tomar esos casos como modelo también en Chile? Es un poquito distinto porque los cortes de energía producto de olas de calor son más bien por un sobreconsumo, por el uso sobre todo en los países húmedos, que no es el caso de Chile, que tenemos un clima mediterráneo. La Argentina, qué sé yo, muchos otros países tienen humedad, eso significa que llega rápidamente a 40 grados y usan mucho la electricidad para bajar el calor, qué sé yo, aire acondicionado. Y eso genera un pic de consumo y ante una oferta de energía normal, la energía no es como el mercado de las papas donde los precios se ajustan. En la energía, si hay sobreconsumo, pasa lo que pasa en las casas. Salta el automático. Iba a decir saltan los tapones, eso es muy antiguo. Y eso ha sucedido en muchos países y entiendo que es lo que pasó en Argentina. En Chile es distinto. Es la oferta la que va a caer. Y la oferta va a caer fuerte porque no va a haber agua que permita que las centrales de pasada generen energía eléctrica o los embalses van bajando cada vez más rápido. Y típicamente en Chile nos pasaba que llegando a abril llovía y al llover, teníamos agua y podía producirse energía eléctrica con agua. Al acabarse la nieve, los hielos poco antes, dejar de derretirse, significa que bajan los caudales de los ríos, los embalses bajan su nivel, las centrales de pasada bajan su capacidad de generación y eso nos va a llevar a tener menos oferta si la demanda no se adecua y si no logramos suplir esa oferta con oferta de energía producida con petróleo, con diésel, vamos a tener lo mismo que el año 1999, probablemente usted era muy pequeño en esa época, corte de energía. Y ese es, si es un regalo o no del actual gobierno al futuro gobierno, es un tema interesante, más de política, pero lo concreto es que tenemos una estrechez energética grave, en mi opinión, en los próximos meses. Y en este panorama de urgencia, de calentamiento global también,
¿cuál es tu impresión con el futuro gobierno que se viene en cuanto al ministro de Hacienda y al ministro de Economía del comando de Boric? Y dado el tema anterior, también hablaría el ministro de Energía. De Energía también. Bueno, lo único malo parece ser que son los 3 economistas. Son creo que los únicos 3 economistas del gabinete, pero bien, a ver, tengo muy buena opinión de que conozco mucho más al futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, y creo que, a ver, si a alguien se le debe en Chile el mantener las cuentas fiscales claras, desde la época de su rol como director de presupuesto, es Mario Marcel. Dentro de todo el equipo con el cual trabajó, fue uno de los gestores de la responsabilidad fiscal. Es decir, los países no pueden gastar más de lo que tienen. Y Mario, que trabajó muchos años en presupuesto, domina bien ese tema y creo que ha sido su sello, y también es un sello que lo refleja él en general, lo que ha hecho como economista, pero también mientras ha sido presidente del Banco Central. Una responsabilidad y una sintonía con los tiempos. Si aceptó ir al gabinete, me imagino, acepta y es capaz de influir también en la agenda que impone el presidente. Conozco mucho menos a Nicolás Grau, lo he visto presentar papers académicos hace muchos años acá en la universidad nuestra, y la verdad no sé mucho. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer allí? Tiene un montón de trabajo, no solo el área de innovación, también incorporar en toda esta temática de productividad a la pequeña y mediana empresa. Me parece que es una petición clara en el nuevo gobierno. Y bueno, le pediría que no abandone tampoco los temas que en otra época han sido propios del Ministerio de Economía, que han sido los temas de consumidor, los temas de competencia, los temas regulatorios. Y nada, el ministro de Energía lo metí porque se va a encontrar con un regalo no muy querido, que son los problemas energéticos. Sé que Claudio trabajó en la Comisión Nacional de Energía durante un tiempo, sabe bastante el tema, es un muy buen economista y bastante aplicado. Así que creo que le va a tocar dura tarea a los 3, pero sobre todo me parece que Huepe ha sido el beneficiado acá. Y volviendo al tema de los desafíos que se vienen para el futuro gobierno y para la economía, para el futuro de la economía del país, ¿cuáles crees tú, como opinión personal, que son las principales trabas para avanzar en los temas de libre competencia? Wow, en libre competencia, a ver, un poquito más general, las trabas que tiene Chile hoy día, seguimos siendo un país subdesarrollado, seguimos siendo pobres, con niveles de pobreza relativamente bajos. Seguimos teniendo serios problemas de distribución del ingreso, pero sobre todo tenemos un problema más fuerte aún cuando se mejoraran todos esos indicadores. Me parece que las personas piensan que son continuas y sistemáticamente abusadas en Chile, y son continuas y sistemáticamente abusadas en el ámbito económico, para no ir a ámbitos que no domino, en el ámbito económico. No solo por las empresas, se sientan abusadas por las empresas, y los casos de colusión, los casos de lo que se llama en libre competencia abusos unilaterales, es decir, la empresa más grande abusa de las empresas más chicas, les paga tarde, les paga poco, los saca del mercado, los compra y los hace desaparecer. Son cosas que la gente tiene allí, ¿no? que ve como un abuso. También siente la gente que se ve abusada por el gobierno, da lo mismo el color político, por los gobiernos, por el Estado, que no es capaz de llegar con prontitud, digamos, a tiempo y en las condiciones que se requiere a resolver sus problemas. Ejemplo, la pandemia y las ayudas sociales y todo lo que tardaron en el año 2020 en llegar a la población. Eso va produciendo un germen de inconformidad que apareció mucho antes que la pandemia. Vino con el estallido social, pero esta cosecha venía ahí fraguándose. Y yendo al tema de competencia, tenemos, si me voy por las típicas áreas, las colusiones existen,
en Chile me parece que hay una herramienta muy buena que es la delación compensada, que lamentablemente, que llegó tarde, llegó recién en 2009, que me parece que fue bastante exitosa en proveer de casos a la Fiscalía, o sea, se descubrieron muchos casos gracias a la delación compensada, pero fueron trabados, yo diría, se trabó un poquito la facilidad con que esto operaba cuando la Fiscalía Pública se metió con el caso Papeles e intentó llevar un caso paralelo al caso que se lleva en el Tribunal de la Competencia. Eso generó una desconfianza enorme en cualquiera que se vaya a delatar, porque finalmente le van a sacar la foto pública, le van a hacer el escarnio público sin haber siquiera sido juzgados. Y ese es un tema que me pareció que un poquito oportunista en la Fiscalía Pública o de algunos fiscales, y manchó un poco, entorpeció esta labor que debe hacer la Fiscalía Económica de utilizar esta herramienta. En los temas colusivos, lamentablemente, los gremios en Chile, que cumplen una labor muy bien por ese lado, son un espacio enorme de poder coludirse, y los gremios trabajan poco o nada, o muy poco, todo lo que son sus políticas para evitar el hablar de temas que son competitivos cuando se juntan a conversar los temas más propios de gremiales. Y muchas de las prácticas anticompetitivas colusivas que se han detectado han tenido en su corazón a los gremios. Y Eduardo, el caso Papeles, ¿podrías recordarle acá a la gente que nos está mirando de qué se trataba? Bien. Bueno, un caso antiguo que vimos en el tribunal, no voy a entrar en ningún detalle que no esté, digamos, que tenga que ver con la sentencia, pero hacia el año 2000, principio de milenio, a nivel de gerencia en la papelera, hubo un acuerdo con los dueños de la empresa rival de aquella época, Prisa me parece que era el nombre, o Pisa. No quiero equivocarme ahí porque hay otra empresa con el otro nombre. Hubo un acuerdo colusivo que lo detecta la propia papelera, los dueños, y el directorio decide autodelatarse. Utiliza la delación compensada en ese juicio, entrega información, en fin, y eso llevó a que la Fiscalía finalmente entablara un juicio, acusara a ambas empresas de colusión hacia unos 5 o 6 años atrás. Ese caso ya está cerrado, fallado por la Corte Suprema, y las condenas ya fueron hechas. Y casos como este o casos anteriores de colusión importantes que ya hemos sabido por la prensa, por los medios, que se hayan dado a la luz, ¿qué tipo de ese tipo de casos crees que se podrían volver a repetir actualmente y por qué? Bueno, un poco por lo que decía, yo creo que se pueden repetir porque en Chile los rivales se conocen en todas partes. O sea, los que son rivales de empresas grandes asisten a los mismos colegios, 7, 8 colegios, se conocen de la época de la universidad porque van a la misma universidad, se conocen de los clubes en los cuales están. O sea, somos un país chico, y al ser un país chico hay mucha conexión, lo cual, no es un problema o no tenemos cómo resolverlo, no le vamos a prohibir a la gente hacer sus cosas o ir a otros colegios, pero sí hay que tener cuidado en dónde y cómo se juntan. Distinto es juntarse a conversar en el club de golf, a sentarse a conversar en la reunión mensual de la asociación gremial. Y las asociaciones gremiales deberían tener protocolos de qué se puede conversar, qué no se puede conversar, quedar todo grabado y quedar todo disponible ante cualquier investigación de cualquier autoridad. De modo que no se conversen variables competitivas. Pueden conversar, por ejemplo, de cómo se ve el escenario energético chileno, si no son empresas de energía. Pueden conversar, por ejemplo, cómo se ve el escenario mundial post-pandemia. Pero ya cuando comienzan a conversar acerca de cómo se viene la demanda, o cómo vienen los costos, o más aún cuánto va a producir cada uno, me parece que eso es completamente anticompetitivo. Y ya una vez que uno conversa, comienzan los memos, comienzan el interlocutor que los va a coordinar, y eso es definitivamente ilegal.
Y hoy día me parece a mí que no hay un control adecuado de las asociaciones gremiales, muchas de las cuales en muchos casos de colusión han estado, insisto, acompañados, fomentados o de alguna manera coordinados por las asociaciones gremiales. ¿Y qué me puedes decir respecto de la lealtad de estas grandes empresas, de comarca, consorcio, con sus clientes? Porque recuerdo que tú mencionabas en alguno de tus trabajos de investigaciones que existen pequeñas prácticas que ellos realizan en el día a día y que se traducen en una no lealtad hacia las mismas personas que les están haciendo perdurar su negocio. Compensar por el tipo de tiempo que llevan consumiendo sus propios productos, hacerles unos descuentos, pequeños tipos de prácticas que si bien no tratan de ayudarlos, sino que tratan de como castigarlos. Claro, que más que castigo, me parece que lo que estamos conversando es sobre las prácticas de fidelización de muchas empresas, que son prácticas que aparentemente son buenas. Tú vas a comprar al supermercado, te preguntan tu RUT y te acumulan puntos que después tú canjeas por lindos servicios, no sé, aparatos domésticos, o puntos para viajar, o puntos para esto y esto otro. Y todo lo que son los programas de fidelización, muy estudiados en el marketing, en fin, tienen un problema. Evitan que uno se vaya a mirar el precio al cual eventualmente te puede vender un rival. Si yo tengo un programa de fidelización con un supermercado y el supermercado me pone más caro, me va a costar más salirme porque voy a perder todos los puntos, no me los voy a poder llevar a la otra marca. Entonces eso sucede con las líneas aéreas, sucede con los supermercados, eso sucede con cualquier retail, sucede con los bancos en el cual tú has estado, las tarjetas de crédito que tú tienes. Bueno, todo el sistema de premios, estos premios que te dan, los paga el consumidor. O sea, al final esto no viene de la nada, ¿no? Los paga el consumidor e imponen una barrera para la competencia. En mi opinión, los programas de fidelización deben ser mirados con mucho más cuidado porque no son en estricto rigor programas para premiar a los consumidores, ¿ya? La lealtad de los consumidores. Son programas para amarrarte a comprar ciertos productos. Y si bien esto existe a nivel de relación empresa-consumidor, también se da en la relación gran empresa-proveedor. Por ejemplo, en la industria láctea, estaba la práctica, el Tribunal de la Competencia ordenó que no siguieran de tener programa de lealtad con los productores lecheros. Si usted no se cambia, le voy a seguir pagando un precio un poquito más alto por la leche. Bueno, ¿qué es lo que hacía? Evitaba que el productor de leche vea cuál empresa láctea le pagaba más por el litro de leche. Y así, son pequeñas prácticas, pequeñas cortapisas a la competencia que están muy extendidas en Chile y que se venden como un gran beneficio para los usuarios, y eso definitivamente no. En la práctica no lo están haciendo. No lo es. Y respecto del gas, ¿qué me podrías decir? ¿Consideras pertinentes las medidas establecidas por el gobierno respecto del mercado del gas? El mercado del gas hay que distinguirlo en dos niveles. Gas licuado, ¿sí? Que sobre todo el que se vende en cilindros. En cilindros me refiero a los balones de gas, 15 kilos, qué sé yo. Y por otro lado el gas natural que se distribuye en redes. ¿Okay? En lo que es gas licuado en cilindros, el problema que detectó la Fiscalía Económica, en el cual yo participé como asesor del estudio, junto a otro colega, detectó que son 3 empresas, los distribuidores mayoristas, que llegan a la población ya sea a través de distribución propia o a través de una red que tienen con más de 5.000 distribuidores minoristas. Entonces el problema de falta de competencia no está a nivel minorista, hay 5.000. Está a nivel mayorista, hay 3. En un mercado que durante más de 20 años no han entrado nuevos actores, los que han entrado no han tenido más de un 2% de participación de mercado. En un mercado donde la ENAP, habiendo tenido un rol importante de envasado y de transporte de gas hacia otras regiones vía barcos, se fue retirando del mercado. Por las razones que no voy a entrar a calificar ahora, no vale la pena. Entonces nos encontramos con mercados muy poco competitivos, el de gas licuado,
con muy baja competencia y con muy baja posibilidad de que haya nueva entrada a nivel mayorista. Y, más aún, a nivel mayorista, los contratos que tienen con sus distribuidores proponen prácticas, algunas de fidelización, pero sobre todo prácticas que evitan que vendan de los productos los rivales. Y eso no tiene ningún sentido, y lo que hace es llevar la poca competencia a nivel mayorista, trasladarla a nivel minorista. En un producto que uno deberá pensar que cuando un camión pasa cerca de tu casa haciendo sonar el balón y diciendo tengo gas, a uno como consumidor no le importa cuál es la marca que vas a comprar. Entonces no tiene sentido que ese camión no te ofrezca de las 3 marcas o 4 marcas. Las medidas del gobierno tienden a resolver esa parte del problema. Me parece a mí que lo que le falta al gobierno, esa es una opinión muy mía, no fue de la Fiscalía Económica tampoco, que me parece que la ENAP debería jugar un rol importante. Es una empresa pública que conoce el tema, que tuvo experiencia del tema, que tiene planta de envasado en Linares, que podría replicar esas plantas de envasado, digamos, meter el gas en los balones en todas las regiones y usar la red de distribuidores minoristas para llegar a la población. Con esos 4 actores, uno de los cuales sería público, te aseguro que habría mucha más competencia en gas licuado. Y en gas natural el problema fue otro. El problema fue que la empresa Metrogas, la que nos distribuye aquí en la región metropolitana, en mi opinión, mal usó la ley, una cláusula que le permitía ventas a empresas, mantener los contratos de empresas relacionadas. El problema fue que usó una empresa espejo para adquirir el contrato con esa empresa espejo y revenderle más caro a Metrogas, de modo que Metrogas cumple con el límite regulatorio de rentabilidad. Sin embargo, como grupo económico tiene una tremenda ganancia. ¿Y quién lo paga? Los consumidores. Y ahí el gobierno sí hizo la pega y mandó modificar la ley, precisamente mirar al grupo económico en lugar de mirar solo a la empresa distribuidora, para evitar esta mala práctica. Como última pregunta, Eduardo, de nuevo muchas gracias por tu tiempo, por tener esta disposición a hacer la entrevista, hablar de este tema tan importante. Quisiera abarcar el tema constitucional y también el marco del próximo gobierno. ¿Cuáles crees son los desafíos a los cuales podemos avanzar en el corto y en el largo plazo? Wow, esto es bien grande. En Chile me parece a mí que, primero, el cambio constitucional tremendamente necesario. No tengo ni una duda y 80% de la gente está de acuerdo conmigo o yo con ellos, digamos. Estamos bien en esa línea. ¿Y por qué? Diría yo que Chile, en la Constitución de 1980, más allá de su génesis y todos los problemas que se derivan de haber nacido en dictadura, era tremendamente desbalanceada en la parte de los derechos de las personas. Se proclamaba un derecho a la vida, que me parece bien, pero no se bajaba a terreno qué es lo que significaba el derecho a vivir con salud, a vivir con buena educación, a vivir en qué. Y esos derechos sociales que le llamo salud, educación, vivienda, no estaban en ninguna parte. Y era una constitución, o es una constitución, con el derecho de propiedad como el artífice de todo. A mí me parece bien tener derecho de propiedad, garantizado, pero no puede estar por encima de derechos sociales. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Esto nos transformó como sociedad, de a poquito, lentamente, porque la Constitución al final te enmarca dónde van las leyes y hacia dónde van los caminos del país. Te enmarcó en una sociedad muy economicista, muy ligada al éxito económico, en donde todo se mira con, y voy a parodiar, digamos, todo se mira con cuántos viajes has hecho, a dónde pasaste tus vacaciones, o hasta de qué colegio vienes. Y no se mira como una sociedad que vive en la armonía de vivir juntos y aprender a vivir juntos a aquellos que son más blancos, más oscuros, que son de Santiago de regiones, que son de la zona de Santiago Plano o Santiago Cerro, como que no nos juntamos. Y en mi opinión, eso no tiene que ver con un Chile que venga, no le vamos a echar la culpa a la colonia, sino que directamente hay que mirar a la Constitución. Desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que significó esto? Una marcada mirada
al ámbito del crecimiento económico. El éxito del país se medía por crecimiento económico, con una segunda mirada un poquito menor, más pausada, sobre los problemas de pobreza. Pero un tercer ámbito que uno siempre tiene que tener en un triángulo, ojalá lo más equilátero, lo más parejo posible, que es la desigualdad. Y en Chile eso no existió nunca. La Constitución no dio espacios para trabajar el tema de la desigualdad al nivel de lo que se trabajó el tema del crecimiento. O sea, garantizar derecho de propiedad directamente ligado al crecimiento, no garantizar derechos sociales directamente ligados a los problemas de distribución que hemos enfrentado en Chile. Y no estoy hablando solo de distribución de ingresos, lo que nos podría llevar al viejo problema o vieja discusión de la envidia, ¿eh? Sino que estamos hablando de desigualdad en el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a aquellas garantías básicas mínimas que nos faltó. Y ni hablar de los problemas de desigualdad que tienen que ver con género, que tienen que ver con personas que se sientan distintas. Bueno, de eso nada. Pero estrictamente desde el punto de vista económico, el problema de la desigualdad, sobre todo desigualdad de acceso, nos lleva a ser un país que creció de manera desbalanceada y que por lo tanto en algún momento tenía que pasar lo que pasó en el 2019, que esto estalló, ¿ya? Y por suerte estalló con cauce democrático, porque estas cosas muchas veces estallan con cauce revolucionario. Y en ese sentido también podríamos hablar de una desigualdad en cuanto al valor que se le da a las profesiones, a las vocaciones dentro del mercado, y por lo cual también se puede explicar la precarización de ciertas áreas como la cultura, como el arte en general. Te diría que sí. O sea, si tú planteas todo como un derecho de propiedad y de ahí viene o se desliza que toda la política pública va orientada a más productividad, mayor crecimiento, ligada también al exitismo que te exige. Chile es un país también desbalanceado respecto de, por ejemplo, la educación científico-humanista por sobre la educación técnico-profesional. No soy experto en el tema, pero sí me queda claro que en muchos otros países tú puedes estudiar técnico profesional y te va a ir muy bien en la vida. En Chile hay varios que se la juegan y les va bien en la vida, ¿ya? Y muchos profesionales que creen que les va a ir bien en la vida y les va pésimo en la vida, porque estamos plagados de profesionales con distinta categoría, ¿eh? De nuevo, si uno va a las 3, 4, 5 universidades más grandes de Chile, probablemente vas a ir porque la PSU, un pésimo invento que fue trasladar las pruebas específicas antiguas a pruebas de selección universitaria, te genera un germen de desigualdad enorme, porque a esa universidad van a entrar los con mayor PSU, que son los mejor preparados, que son los que vienen de los colegios particulares pagados. Y no es un problema, digamos, cuando uno va a la universidad, que probablemente para la entrada es bueno estar bien preparado en las cosas más técnicas, pero muy de acuerdo con los cambios que se vienen y con las antiguas pruebas, que era la aptitud, el medirte una capacidad de aprender que no se mide con la PSU. A lo que voy, que esto nos genera una desigualdad ya en el ámbito de lo que estudiamos. Si yo estudié ingeniería comercial y seguí la mención economía, hoy día tengo una decena de universidades que me la pueden dar. Pero probablemente sigue siendo cierto que hay un sesgo de selección hacia los egresados de las 3 o 4 universidades más grandes. Y el esfuerzo que deben hacer aquellos que vienen de universidades más pequeñas o con menos puntaje de entrada, digámoslo así, no solo tienen que lidiar con el problema que tuvieron al entrar, sino después contra los prejuicios que pueden enfrentar en el mundo laboral, porque no viene de las 3 o 4 o 5 universidades más pintosas, o las 2 universidades más pintosas. Es como la sociedad de los indicadores falsos también. Por ejemplo, en Dinamarca me parece que es uno de los países en Europa mejor evaluados en cuanto al índice de felicidad, pero el nivel de alcoholismo, por ejemplo, contradictoriamente, es demasiado alto. Entonces, también, como lo que tú mencionabas, la PSU, qué tanto sabemos se evalúa por qué tantas buenas respuestas damos en una prueba que es prácticamente científica, matemática. Entonces, eso también podría ser un gran elemento a avanzar dentro del
corto o mediano plazo. Me parece que, claro, me parece que eso ya es legal, no es constitucional. Me parece que ahí se puede avanzar mucho, pero te insisto, a nivel constitucional me parece que hay que garantizar ciertos derechos, me quedo pegado en esa parte, que tienen que ver más con lo social. ¿Ah? Y de allí me parece a mí que en el mediano largo plazo, par de décadas, empieza a notarse el empujón que lleva. ¿Ah? Yo celebro a la juventud que dice, mira, claro, en mi casa son todos abogados, son todos comerciales, son todos ingenieros, pero yo quiero estudiar, no sé, fotografía, quiero estudiar arte, quiero ser profesor. ¿Ah? Y los papás lo primero que van a hacer es, ¿te imaginas que va a poder tener esto? Yo creo que esa mirada exitista es la equivocada. O sea, claramente el que decide el que toma una decisión de ese tenor, sabe o debería saber a dónde va. Pero también la pregunta que uno debe hacerse siempre y hacerla a la juventud, ¿no? Cuando decide qué quiere hacer es, ¿cuál es tu vocación? O descubramos la vocación. En la medida en que tengamos un modelo exitista que te pregunta en marzo, ¿dónde pasaste tus vacaciones? Y no te pregunta, ¿y cuánto te endeudaste para pasar esas vacaciones? Estamos con un problema país. Yo soy Esperanza y esta fue la entrevista que hicimos con Eduardo Saavedra. Pueden revisarla dentro del sitio web del Desconcierto y nuestras redes sociales también. Eduardo, ¿algunas palabras que quisieras comentar? Bueno, agradecerte a ti, al Desconcierto, por esta entrevista. Ha sido muy, muy grato conversar estos temas. Y nada, pues los dejo invitados a ustedes a venir a la universidad cuando quieran a conversar de economía. Y de otras cosas ya no sería entrevista porque no tendría fundamento, Siempre pero muy feliz, muy agradecido. Hay que establecer el diálogo constantemente. Así es.